Buenas, Licen. Mi grupo va a ser lo que es la presentación de los flujos y de los dos procesos que ha creado para la empresa Topcars en Process Maker. Y vamos a ver cómo esto funciona, ¿no? Vamos a empezar compartiendo pantalla para ver los diagramas de flujo. Hay dos procesos. Uno es el pedido de autos de Topcars hacia los proveedores, una vez que el cliente ha pagado ya su unidad, ya ha escogido su unidad. Y hay otro proceso que es el proceso de ventas, en donde Topcars hace todo lo posible para lograr y confirmar la venta de la unidad y todo el proceso que conlleva, ¿no? Entonces, vamos a ver el primer proceso, que es el pedido de autos de Topcars. El cliente empieza lo que es el proceso, el cliente realiza el pago de su unidad, como decía anteriormente. Topcars verifica el pago. Si el pago está bien hecho, entonces se solicita reunir a los proveedores. Si no, se le tiene que comunicar a los clientes que el pago ha sido, que ha tenido algún error en el pago, ¿no? Que tal vez puede ser que la cuenta no haya sido la correcta, que el monto no es el correcto, que se haya establecido previamente, ese tipo de cosas. Entonces, si ha pasado eso, el cliente es comunicado y tiene que volver a realizar el pago o ver qué ha pasado con ese pago. Entonces, si está bien el pago, se solicita la unidad a los proveedores confirman y envían la unidad. Luego Topcars recibe la unidad y verifica su estado. Entonces Topcars tiene que hacer un análisis de si está bien el estado, en el estado en que ha llegado la unidad, porque normalmente eh, las unidades pueden llegar con raspones, con algunos defectos de fábrica, cualquier tipo de cosa. Entonces Topcars tiene que verificar que la unidad esté bien, tanto mecánicamente como estructuralmente, ¿no? Físicamente, por el exterior y el interior, porque es una unidad 0 kilómetros. Entonces es muy importante hacer este paso. Entonces, si está mal el estado, no se le puede entregar así al cliente. Entonces, Topcars pide un reenvío a los proveedores, manda de nuevo la unidad a los proveedores que le manden una nueva. Entonces, de nuevo va a solicitar una unidad a proveedores, pero si está bien, se hace la entrega ya al cliente de lo que es unidad y el cliente ya recibe la unidad y ahí termina uno de los procesos. El siguiente proceso es el proceso de ventas de Topcars. El siguiente proceso, eh, cabe recalcar que en cada proceso, aquí arribita, están los usuarios. ¿Qué usuario, qué persona tiene qué rol, no? Entonces es importante recordarlo para luego poder ejecutar los Dynaforms creados, ¿no? Entonces, en el proceso de ventas, normalmente el cliente entra al establecimiento, él inicia el proceso, un vendedor de Topcars muestra y asesora al cliente, le genera una cotización sobre el vehículo que él desea y sobre los requerimientos que él tiene sobre el cliente. Luego el jefe de ventas revisa esa cotización para ver que los montos sean los que maneja la marca, la empresa, mejor dicho. Entonces, el cliente recibe la cotización después de que el jefe de ventas la haya revisado y confirme de que está bien, ¿no? Entonces, el cliente recibe la cotización y ahí decide el cliente si quiere el vehículo y confirma la compra o se retira. En ambos casos llega al final del proceso, ¿no? Porque después el otro proceso que continuaría sería el proceso de tal vez el emplacado de la unidad o ese tipo de cosas. Incluso el proceso que seguiría antes de eso de emplacado sería el de pedido de la unidad, ¿no? Que hemos realizado y después vendría lo que es el emplacado y todo ese tipo de cosas. Entonces, esos son los dos procesos. Vamos a empezar ejecutando el de proceso de ventas de Topcars. Entonces, vamos a ingresar como el usuario. Entonces, vamos a empezar con eso.
Vamos a irnos a Process Maker. Vamos a crear un nuevo Process Maker para entrar con las correspondientes contraseñas y usuarios. Entonces, un ratito, porfa, estoy buscando los usuarios y claves que me anotaba por aquí. Entonces, hay que verificar con qué usuario primero entraría, ¿no? Sería el cliente, ¿no? Cliente empieza, usuario 5. Entonces, vamos a colocar su nombre de usuario del usuario 5, que en este caso sería el cliente. Entonces, usu 5. Y la contraseña es usu 5ab. Sí. Vamos a confirmar que eso está bien. Parece que sí. Entonces, nos vamos a New Case. Aquí tenemos lo que es el proceso de ventas de Top Cars. Entonces, con este proceso es el que vamos a empezar. Y bueno, vamos a ejecutarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace el cliente? Aquí el cliente no hace mucho, solo entra a lo que es la tienda. Entonces, se le enseña las movilidades, se le asesora, entonces no tiene mucho que hacer, entonces le voy a continuar. El siguiente en el proceso es el vendedor, quien va a mostrar y asesorar, y ahí tiene muchas otras cosas más. El vendedor es el usuario 4, ¿no? Entonces vamos a desloguearnos aquí del usuario 5, que ya ha entrado, digamos, al establecimiento, que le va a mostrar la unidad. Nos vamos a ir con el ejecutivo de ventas o el vendedor que le asesora, ¿no?, al cliente, que era el usuario 4. Entonces, aquí tengo la clave, usu 4, usu 4 ABC. Esa es. Entonces, ya tenemos aquí en Inbox lo que es el proceso de ventas de Top Cars, ¿no? Entonces, vemos el proceso de ventas, lo vamos a abrir, vamos a ver qué tenemos, qué es lo que vería el ejecutivo de ventas. Entonces, el ejecutivo de ventas tendría que anotar el nombre del vendedor, porque es muy importante quién está mostrando la unidad, porque a veces puede ocurrir algunos problemas o tal vez la han cotizado mal. Entonces, el nombre del vendedor es muy importante. ¿Quién le está cotizando la movilidad? Entonces, vamos a colocar Juan Pérez, por decir un nombre. ¿Qué movilidad le está cotizando al cliente? Es muy importante. Vamos a poner que es una Peugeot 2008. No voy a colocar, aquí, ojo, no se coloca el año, porque normalmente las movilidades son 0 kilómetros y son del año de la presente gestión. Entonces, la fecha de la gestión, entonces, tiene que cuadrar, ¿no? Es la fecha de atención con el año de la movilidad. Entonces, si le atiende el 2020, el año de la movilidad es 2020. Entonces, por decir algo, vamos a colocar, no sé, esto me parece así, ya. Vamos a colocar el 14, por colocar una fecha. Entonces, lo vamos a aceptar, ¿no? Entonces, este es lo que tendría que llenar el ejecutivo de ventas para dárselo al cliente o para registrar básicamente quién le está mostrando al cliente, ¿no? Le vamos a aceptar. Entonces, lo que podemos ver aquí en el proceso es que
el ejecutivo de ventas tiene que generar una cotización. Entonces, seguimos con el usuario 4, que sería el ejecutivo de ventas, para crear la cotización en sí. Entonces, vamos a abrir esto. Vamos a crear una cotización. Aquí ya colocamos el precio del automóvil. Ojo que aquí podemos modificar todavía el autocotizar. Puede que el cliente cambie de opinión. Entonces, es importante que pueda cambiar el ejecutivo de ventas este tipo de información. El precio del auto es muy importante, normalmente es lo más importante dentro de una cotización. Vamos a colocarle que cuesta 31.000 bolivianos o 31.000 dólares, perdón. Entonces vamos a aceptar. Entonces, ¿quién tiene que revisar la cotización? ¿No? ¿Quién revisa la cotización? Es el jefe de ventas. El jefe de ventas en este caso sería el empleado. Lo hemos colocado así. Entonces nos vamos a desloguear. El next user nos dice que es sistema info empleado. Incluso vamos a ver si nos deja sin tener que loguear de nuevo al sistema de empleado. Ok. Ya, vamos a desloguearnos porque seguimos en el usuario 4. Es importante ver que no nos deja modificar más porque hasta ahí es el rol del usuario 4, ¿no? Del ejecutivo de ventas. Entonces vamos a desloguearnos. Vamos a irnos con el jefe de ventas, que sería el empleado. Entonces, vamos a, si no estoy mal, era empleado MP. Perdón, voy a verificar la información de la contraseña. MP123 era. Sí, MP123. Loguear. Entonces vemos que aquí tenemos lo que es el proceso de ventas de Top Cars. Vamos a ejecutarlo. Entonces, ya aquí el nombre del cliente, por decirlo así, el jefe de ventas no puede modificar el nombre del cliente, no puede modificar qué autos se le está cotizando. Entonces, es importante eso. Solo podría editar lo que es el precio del auto. Tal vez el ejecutivo de ventas se ha confundido o ha colocado un precio que no correspondía. Entonces, el jefe de ventas es el encargado de verificar que esta información sea verídica y sea la correcta, ¿no? Entonces, verifica que está bien el precio, si no lo modifiques que está bien, le da a aceptar. Entonces nos dice, el próximo usuario es el usuario 5. Entonces, ¿quién es el cliente? Recibe la cotización, ¿no? Vamos a continuar. Eso, entonces nos vamos a verificar qué es lo que procede. Ya revisó la cotización. ¿Quién va a recibir la cotización? Es el cliente, ¿no? Entonces, vamos a entrar como el cliente para ver lo que el cliente va a recibir. Entonces, como usuario 5, era usu 5, usu ABC. Perfecto. Entonces, está muy bien. Vamos a entrar. Bueno, me confundí entonces. Usu 5. Usu 5 ABC. Ya, he escrito mal la contraseña. Bueno, ejecutamos. Y aquí esto es lo que le va a aparecer al cliente. El cliente va a recibir esta información. Clara, concisa. ¿Cuál es su nombre? El auto que le estamos cotizando. El precio del auto, importante, no puede modificar ninguna de esta información porque no le corresponde al modificar esta información. Es una información ya fijada por la empresa, entonces este tipo de información no la puede modificar. Entonces, lo único que puede modificar es si se le ha entregado la cotización, sí
o no. Entonces, eso es importante para nosotros saber si el cliente ha recibido la cotización de manera efectiva o no ha recibido la cotización y hacérsela llegar de nuevo o ver qué ha pasado, ¿no? Entonces le damos que sí, yo recibí la cotización, bueno, le recibí la cotización. Entonces, nos ha aparecido aquí un error. Vamos a ver qué ha pasado. Claro, recibe la cotización. Vamos a ver qué pasa aquí. Normalmente esto debería de correr. Se retira. Ya cuando se retira y cuando se confirma la compra, ya normalmente ya no se genera ningún otro tipo de Dynaform. Vamos a ver qué ha pasado aquí. Vamos a entrar de nuevo como... Vamos a ver qué ha pasado. Ya. Ha debido ser un error del sistema. Porque creo que está bien. Que nos... está bien lo que nos dice esto. Process durante Stop Cars. Ya, entonces hasta aquí llega el cliente y le da a aceptar y ahí ya termina lo que es el proceso, ¿no? Entonces vamos a continuar con el próximo proceso, porque después de esto ya no hay otro tipo de, no hay nada que ejecutar, debe ser eso porque nos aparece error. Entonces no hay nada más que ejecutar porque termina el proceso. Entonces, vamos a irnos al próximo proceso, que es el de, vamos a entrar como con mi nombre de usuario, es el proceso de pedido de autos, ¿no? Que es el próximo, después del proceso de ventas, después de que la empresa Top Cars ha enseñado los autos y todo eso, ya cuando el cliente ya ha pagado su unidad, ya empieza otro proceso que es más interno de lo que es Top Cars con sus proveedores, ¿no? Entonces voy a colocar mi contraseña para loguearme. Vamos a irnos al proceso de pedido de autos. Entonces, en este proceso, aquí vemos que interactúan otros usuarios, uso 1, uso 2, uso 3. Tenemos al cliente, a Top Cars y al proveedor. Entonces, el cliente pasa del antiguo proceso ya realizando el pago, realiza el pago de su unidad. Top Cars tiene que verificar que el pago es correcto. Si es correcto, se solicita la unidad a los proveedores. Si no es correcto, se comunica al cliente que ha habido algún problema con su pago. Entonces, solicita la unidad a los proveedores confirman y envían la unidad. Top Cars recibe la unidad, verifica su estado. Si la unidad está bien, está en un buen estado, no hay rayones, no, tenemos que recordar que son unidades 0 kilómetros, entonces no se las puede entregar rayadas o con algún defecto. Son unidades 0. Entonces tienen que funcionar al 100. Entonces, si no, si está mal la unidad, se pide un reenvío a los proveedores y vuelve a lo que es solicitar la unidad a los proveedores. Y si está bien, ya se le entrega al cliente, ¿no? Lo que es su unidad. Entonces vamos a hacer correr este proceso. Espero que no tengamos ningún problema en hacerlo correr. Vamos a empezar con el cliente, ¿no? Vámonos con el cliente. Uso 1. Y vamos por aquí. Uso 1. Y si no recuerdo mal es uso 1 ABC. Puede ser. Vamos a uso 1 ABC. Perfecto. Vamos a nuevo caso. Aquí tenemos el pedido de autos de Top Cars. Entonces dice realiza el pago de su unidad. Vamos a ejecutar. Entonces aquí el cliente tendría que colocar el nombre, su nombre, digamos,
Vamos a colocar que es Juan Pérez, como estábamos colocando en el anterior ejemplo, para seguir un poco lo que es el, el esquema de todo. El monto a pagar no lo puede llenar. ¿Por qué? Porque no es algo que le corresponde al cliente. Eso ya lo hemos visto anteriormente en los antiguos, en el anterior proceso del proceso de ventas. Entonces, esto no lo puede modificar, esto ya es cerrado. La fecha de pago, eso sí lo puede modificar porque el cliente puede elegir cuándo pagar su movilidad. Y el código de la unidad, que tampoco lo puedo modificar porque es una unidad que va correlacionado con el monto que hay que pagar, entonces no se lo puede modificar. Entonces le damos a pagar. Entonces el cliente ya ha pagado su unidad y lo que corresponde es irnos al usuario 2, ¿no? Entonces vamos a irnos al usuario 2, que vamos a verificar que sea eso realmente lo que diga nuestro diagrama de flujo, y efectivamente Topcars tiene que verificar el pago, que es el usuario 2, lo podemos ver. Entonces vamos a desloguearnos y loguearnos como usuario 2, usu2 ABC. Aquí vamos a inbox, que ya se ha ejecutado el proceso. Aquí lo vamos a ejecutar. Lo vemos. ¿Qué nos aparece? Topcars va a recibir esta información, el nombre del cliente, el valor de la unidad, que ya es cerrada porque ya ha habido una cotización, la fecha del pago, que eso lo eligió el cliente, el código de la unidad, esto sí lo puede modificar Topcars, tienen que verificar de que el código de la unidad sea el correcto, entonces lo pueden modificar si es que ha habido algún error anteriormente. El pago no va a afectar acá porque si el pago, por ejemplo, se ha comprado una Peugeot 2008 que vale $31,000, entonces el pago es correcto. Pero tal vez Topcars ha sido descuidado y no se ha fijado y ha colocado un código de la unidad que no era. Entonces aquí Topcars lo puede modificar y se soluciona eso. Y aquí Topcars tiene que verificar si el pago es correcto o no. Si el pago es correcto, ya es correcto el pago. Entonces, el código de unidad es Peugeot 123. Vamos a colocar que ese es el código y vamos a hacerlo aceptar. Entonces, esto es importante verificar. Nos está solicitando la unidad a proveedores. No nos está diciendo que tenemos que comunicar al cliente que ha habido un error. ¿Por qué? Porque yo le he dicho que el pago estaba bien. Entonces eso es importante, ¿no? Entonces vamos a continuar. Aquí otra vez nos sale error, pero nos vamos a desloguear porque sabemos que es por cuestiones del sistema. Entonces, tenemos que irnos como proveedores, ¿no? Porque ya nos toca eso. La unidad se ha verificado que el pago está bien, entonces se solicita la unidad a los proveedores. Entonces, confirmamos como proveedores el envío de la unidad, ¿no? Vamos a, ese es, ¿qué número es? Proveedores, USU3. Entonces, USU3, USU3, 1, 2, 3, no, USU3. Eso era. Entonces aquí tenemos el inbox del usuario 3. La unidad ya no la puede modificar, eso ya es cerrado. Topcars ya no puede modificar eso. El código de la unidad, aquí nos aparece lo que ya habíamos colocado. Esto es lo que le va a aparecer a los proveedores. No pueden modificar el nombre de la unidad porque no les corresponde. El nombre del cliente tampoco. Fecha del pedido tampoco les corresponde modificar eso. Entonces, aquí podemos denegar el envío o confirmar el envío. Le vamos a colocar confirmar nosotros. Vamos a decir que confirmamos el envío. Y como no le hemos dicho que lo denegamos, no le enviamos ningún detalle, ¿no? Entonces, el Topcars va a recibir la unidad y va a verificar su estado, que es el usuario 2, ¿no?
Entonces nos vamos a loguear como usuario 2. Usuario 2. Ay, no, usu era, ¿no? Usu 2. Usu 2. A ver si. Ya. Inbox. Ya. Entonces aquí vamos a verificar el estado de la unidad. Ya nos han dicho que nos han mandado ya la unidad. Entonces, la unidad ya la tenemos en nuestra tienda. Vamos a verificar si el estado de la unidad es correcto. Si es correcto, entonces no tenemos nada que alegar, nada que decir. Entonces, si es que estaría mal, los Dynaform y el flujograma de procesos está diseñado para que si hay algún problema, si el estado de la unidad no es correcto, o si tiene alguna cosa mal, entonces Topcars va a enviar de nuevo la unidad a los proveedores y le va a solicitar una unidad nueva. Y aquí se puede colocar el detalle, ¿no? Si es que ha habido alguna información, si es que hay algún rayón en la parte, en el panel trasero, en el panel delantero, en los laterales, o si directamente no funciona la unidad. Es importante colocar aquí un detalle de qué es lo que ha pasado si es que no está bien. Entonces le vamos a decir que sí, ha llegado bien. Entonces le vamos a aceptar. No sé por qué esto no está funcionando. Vamos a esto. Vamos a decir que sí. El detalle le vamos a poner que estaba todo bien. O llegó bien. Vamos a poner aceptar. No sé por qué no me está ejecutando este botón. Vamos a desloguearnos, yo creo, como usuario 2 para ver si suena el sistema o qué está pasando. Entonces recibe la unidad y verifica su estado. ¿Está bien o está mal? Entonces, le hemos dicho que está bien, entonces normalmente nos tendría que tendríamos que seguir en Topcars y se hace la entrega al cliente. Puede ser un problema de la plataforma. Vamos a desloguearnos. Uso 2. Uso 2. ABC. Inbox. Vamos a ejecutar esto. El estado es correcto. A ver, vamos a colocarle que no. A ver si nos deja. Tampoco nos deja. Hay algo aquí mal. Algo que no está bien. Esto está bien, porque si no está bien, se solicita de nuevo la unidad. Ajá. Vamos a colocar esto por aquí. Vamos a ponerle save. No sé por qué no está reconociendo esto. Vamos a verificar las propiedades. Dos, se pide reenvío y está bien. Debe ser un problema de plataforma que no me está dejando colocar este aceptar. Pero bueno, básicamente se le da a aceptar y ya se le entrega la unidad al cliente. Es lo último, ¿no? Voy a verificar qué es lo que está pasando con ese botón. ¿Por qué no me está dejando dar a aceptar? Pero no sé por qué no me está dejando. Entonces vamos a verificar qué es lo que está pasando con ese botón, pero básicamente ahí termina el proceso, si el estado es correcto o no. Entonces, en ambos casos, el proceso termina.
Eh, básicamente eso, ¿no? Entonces, muchas gracias, dicen. Espero esté bien todo lo que hemos hecho. Y eso es todo.